¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo día del coloquio de Primavera Soyet 2024. Innovar, crear, imaginar nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. En esta ocasión se presentará el tema La diplomacia intercultural, rompiendo barreras a través de la lengua. Estará a cargo del maestro Ernesto Navarrete y el licenciado Mario Rivas, ambos profesores de la planta docente de la LICEL. Me permito compartir la semblanza de el maestro Ernesto Navarrete para dar paso a la presentación. Ernesto Navarrete es licenciado en enseñanza de inglés por la UNAM y maestro en ciencias de la educación por la Universidad Bancaria de México. Es uno de los 68 traductores e intérpretes oficiales que autoriza el Poder Judicial de la Federación y miembro activo de la International Association for Forensic and Legal Linguistics. Es docente de sociolingüística tanto en la UNAM como en universidades privadas, además de ser docente fundador del programa de posgrado en traducción e interpretación. Ha publicado libros de texto para la enseñanza de lenguas y actualmente cursa el doctorado en psicología en la línea de investigación de lenguaje y pensamiento. Maestro Ernesto, adelante con su presentación. Muchas gracias, maestro Ismael, por la presentación. Pues me gustaría iniciar compartiendo la pantalla para dar unos apoyos visuales. Y bueno, como bien lo presentaba, pues el tema del día que voy a compartir el día de hoy es sobre diplomacia intercultural, rompiendo barreras a través de la lengua. Normalmente concebimos la diplomacia o normalmente pensamos la diplomacia únicamente con respecto a relaciones entre países. Sin embargo, esta definición de Harold Nicholson, yo creo que es perfectamente aplicable para las relaciones también entre individuos, porque nos decía que se refiere al arte de manejar las relaciones entre naciones. Yo agrego aquí entre paréntesis o entre individuos con sensibilidad y prudencia para resolver o mitigar conflictos, para promover cooperación, para mejorar la comprensión mutua. Nicholson resaltaba la importancia de la inteligencia, de la integridad, de la habilidad, de la comprensión psicológica, incluso de la comprensión moral, y dentro de otros valores como la sensibilidad, como la prudencia, que creo que son muy necesarios tanto en el ámbito internacional como en el interpersonal. Creo que lo principal es concebir la diplomacia centrada en un respeto por las diferencias, pero sobre todo en un contraste entre lo que es persuadir y entre lo que es la coerción. Entonces, si nosotros privilegiamos el uso de la persuasión sobre la coerción y privilegiamos la búsqueda de intereses comunes para forjar relaciones duraderas y constructivas, empezamos a entrar al ámbito de lo que es la diplomacia. Vivimos en un mundo globalizado que se caracteriza por varias particularidades. Tenemos, para empezar, un mundo en el que el intercambio económico es meramente global, es decir, tenemos empresas que operan en múltiples países, tenemos una manera en que compartimos bienes, servicios, inversión extranjera directa. Por otra parte, se encuentra también el aspecto de la cultura y la sociedad, es decir, gracias a que tenemos el Internet, difundimos y damos mayor exposición a otras culturas y a otras formas de ver nuestro mismo mundo. Vivimos, yo creo que en un mundo en el que como nunca antes tenemos movilidad humana, es decir, el turismo o la educación o incluso la migración laboral se han acentuado de tal manera que no lo habíamos visto en otro punto de la historia, pero viéndolo con ojos positivos, pues nos damos cuenta que esto le da diversidad a las sociedades y es aquí donde entra el desafío de la integración y de la cohesión. Em, Cuando nosotros establecemos este concepto de diálogo transcultural, em, tenemos que entender que gracias a este fenómeno globalizatorio, el día de hoy nos vemos quizá como nunca antes expuestos a una gran variedad de estilos de trabajo, a una gran variedad de nacionalidades, incluso en el ámbito laboral vemos una mayor variedad de edades. Ya no convivimos con empleados que tienen la misma edad más o menos promedio como sucedía en otros años, ¿no? Entonces,
conviviendo con diferentes estilos de trabajo, nacionalidades, etnias, de diferentes razas, de diferentes orientaciones sexuales, se hace necesaria el desarrollo de nuevas competencias que nos permitan este entendimiento mutuo, que nos permitan construir estos puentes de cooperación. Aquí es donde el concepto diálogo transcultural pues empieza a tomar importancia. ¿Cómo vamos a entender este diálogo transcultural? Pues bueno, primero hay que aceptar algunas verdades. Eh, es cierto que cuando tenemos ahora una realidad en la que hay grupos muy variados, en todo lo que esto yo había mencionado, pues hay algunas variaciones que son contingentes, es decir, que no las escogemos nosotros, y tenemos otras variables que son adquiridas. Digamos que esas sí las podemos escoger. Hablando de cosas contingentes, pues yo no puedo escoger mi nacionalidad, no puedo escoger mi raza, no puedo escoger mi etnia, no puedo escoger mi familia, es decir, el sistema de crianza que me hizo. Y dentro de las cosas que sí puedo escoger, pues puede ser mi educación, puedo escoger mi profesión, puedo escoger las habilidades que yo quiero desarrollar, puedo escoger mis creencias, pero pareciera de pronto que la lengua se encuentra ahí como en un limbo, porque pudiéramos admitir desde una perspectiva contingente, bueno, pues yo no escojo mi idioma materno, pero desde una perspectiva adquirida, no contingente, podría decir, no escojo cuál es mi lengua materna, pero sí puedo escoger qué otros idiomas aprender. Sí puedo escoger cómo moldear mis competencias. Sí puedo escoger cómo uso la lengua para convivir con otros. Sin embargo, hay otras cuestiones que tienen que ver, pues, con mi propio género, con mi propia locación geográfica, con mi propia color familiar, como dirían algunos autores, que hacen que yo hable de cierta manera y a lo mejor no lo puedo escoger. Entonces, la lengua se encuentra en este limbo entre lo contingente y lo adquirido, entre lo que podemos elegir y lo que no podemos elegir. Entonces, las jergas que yo utilizo, lo que me es familiar, los modismos que tiendo a usar en mi discurso, vamos a establecer que son contingentes, no los escojo. Pero la manera en que yo moldeo mi competencia lingüística, la manera en que yo elijo estilos de comunicación para convivir con otros, esas son cosas que sí elijo. Y es aquí donde debemos de comenzar a darnos cuenta que el mundo en el que vivimos, con esta gran variedad sin precedentes de escenarios en los que convivimos con diversas culturas, nos hace necesario que desarrollemos algunas competencias. Perdón, en mi propia lengua tengo como una tarea. En mi lengua materna tengo que preguntarme cómo es que moldeo mi competencia lingüística. Y en este sentido tengo una tarea o tengo varias tareas. Si yo realmente busco volverme competente en el diálogo transcultural, si yo realmente busco ser una persona que se puede jactar de tener diplomacia intercultural, debo de desarrollar primero la conciencia estilística. Es decir, que yo sea consciente de cuál es el estilo con el que hablo. Debo de desarrollar la habilidad de la escucha activa, de realmente poder elegir escuchar por encima de las palabras, no solamente escuchar la elección de palabras que hacen mis interlocutores, sino darme cuenta que las palabras que eligen pues vienen determinadas por muchas situaciones contingentes. Entonces, cuando yo logro esta escucha activa, que es por encima de las palabras, puedo entonces tomar una distancia crítica y no reaccionar emocionalmente a las cosas que estoy escuchando. También hay que desarrollar, hay que decirlo hoy en día, la cautela humorística. Cuando yo convivo con personas de diferentes realidades culturales, provenientes de diferentes realidades contingentes, pues probablemente esto que yo no elijo, lo que yo no elijo es, por ejemplo, qué cosas encuentro graciosas, pero sí puedo elegir qué cosas digo y cómo es que yo manejo mi humor, ¿no? Estas son algunas competencias que podría desarrollar en mi propia lengua. Ahora, dado que estamos en este mundo interconectado,
pues se vuelve necesario también desarrollar competencias no solamente en mi lengua materna, sino en otra lengua. En este sentido, la pregunta guía podría ser cómo me vuelvo independiente para interactuar con diversas comunidades en este mundo globalizado. Y aquí tenemos que las habilidades a desarrollar son, sí, por supuesto, aprender a lo mejor frases básicas que me permitan satisfacer mis necesidades en otros idiomas, pero necesaria y forzosamente para ser un ciudadano del mundo, necesito desarrollar mi competencia en la lengua franca, que bueno, dicho sea de paso, pues es el inglés. ¿Por qué la lengua franca? Bueno, porque la lengua me permite transmitir cultura, porque a través de la lengua yo ejerzo la diplomacia, a través de la lengua transmito valores. Y todo esto es lo que configura un término que se llama el soft power, que fue propuesto por Joseph, ¿no? Es en contraste con el poder de las armas, que es el hard power, el poder duro, pues tengo otras maneras que no son coerción, sino que se tratan de persuasión. Y justamente este poder de persuasión, este poder de incidir en la vida de otros para construir relaciones o incluso para convencer a otros en lugar de tener que vencerlos, pues es lo que configura el soft power, este poder que se da a través de intercambios culturales, ¿no? Que los vemos en nuestro país, vemos nuestra cultura reflejada en otro país, a través del arte, de la música, de la danza. Por cierto, una de las lenguas principales que se utiliza para comunicarse en estos intercambios, pues es el inglés. Los centros culturales que existen de varios países en otras ubicaciones geográficas, pues son un lugar donde se enseñan lenguas, donde se promueven las culturas. También la lengua franca, que es el inglés, pues es la lengua principal que se utiliza en estos centros culturales. Para que no hable yo solamente del inglés, pues podemos ver un ejemplo de cómo se ejerce esta diplomacia intercultural. El K-pop, probablemente quienes se dedican a la docencia se darán cuenta que muchos de nuestros alumnos, mucha juventud, está el día de hoy muy entusiasmada con el K-pop, que por supuesto es un atractivo global que les genera un sentido de identidad. Y en vez de que Corea, por ejemplo, quisiera simplemente imponer condiciones económicas, obligar a la gente a comprar a la fuerza, pues el impacto diplomático que tienen es a través justamente de su arte, ¿no? La marca Corea al día de hoy está elevada por una cobertura mediática. Hay un impacto porque el K-pop se utiliza como una herramienta, no solamente para organizar conciertos, festivales, programas de intercambio, sino, si nos damos cuenta, están promoviendo la cultura de su país y esto mejora las relaciones bilaterales. En un sentido frío, económico, pues bueno, sectores como la moda, la belleza, el turismo incrementan la influencia que tiene Corea en otros países, una influencia que no es coercitiva, una influencia que se da meramente por esta comunicación intercultural, dejando de lado la parte artística, porque no toda la diplomacia intercultural es arte, también se encuentran los intercambios científicos. Los intercambios científicos facilitan la colaboración y la investigación eh, para el intercambio intelectual y la innovación, y estos no se dan pues en una sola lengua. Es por eso que es necesario desarrollar tanto estas habilidades comunicativas en la lengua que ya dominamos, pero también el mundo global hace inherentemente necesario que desarrollemos la competencia en por lo menos otra lengua. Resumiendo la competencia, más bien la diplomacia intercultural, pues tenemos estos cuatro eh, tareas a desarrollar. Primero, trabajar en estas habilidades de empatía y de sensibilidad, entendiendo que nos toca convivir con personas con estilos de trabajo, edades, nacionalidades, etnias, razas diferentes, que provienen de escenarios diferentes y que tenemos que desarrollar una empatía y una sensibilidad para poderlos ver con una distancia crítica. Desarrollar la competencia de la resolución de conflictos que sea en todo momento respetuosa y por supuesto, para que yo me pueda comunicar de manera independiente, necesito desarrollar mi competencia en el habla, en el manejo de lenguas extranjeras. Además de que esto me lleva, o sea, al tener las otras habilidades, desarrollo inherentemente una adaptabilidad y una nueva manera de apreciar la diversidad.
La diversidad a veces nos asusta porque evidentemente todas estas cuestiones que mencionaba hace rato, que son contingentes, que yo no las escojo, me hacen de manera natural quererme acercar solamente a las personas que se parecen a mí, a las personas que comparten mis mismos valores, mis mismas creencias. Pero digamos que el mundo en el que vivimos requiere que nos salgamos de esa caja y que desarrollemos una adaptabilidad a la que no estamos acostumbrados, para que podamos apreciar la diversidad y no verla como una amenaza. Podríamos resumir entonces esta competencia intercultural, que es el requisito para la diplomacia intercultural, como la capacidad de comunicarme, de interactuar y de conectarme efectivamente con personas de diversos antecedentes culturales, siempre demostrando, por supuesto, respeto, comprensión y adaptabilidad. En esta frase, pues podemos resumir todo a lo que nos hemos referido con anterioridad. Ahora, aunque suene un poco pro-yankee, no podemos negar que el inglés pues tiene una gran importancia en el mundo por razones históricas que van desde la expansión del Imperio Británico hasta la influencia económica que tienen los Estados Unidos. No voy a abundar en cuáles son las razones por las cuales el inglés es la lengua franca, pero también tenemos que aceptar una realidad que sin una lengua franca, el acceso y la apreciación de otras perspectivas se vuelve muy limitada, que sin una lengua franca, las oportunidades para el diálogo y el aprendizaje sí se ven disminuidas, ¿no? Y esto nos lleva a concluir que primero, el primer paso que debo dar al desarrollar esta competencia para volverme diplomático, digamos, competente diplomáticamente, es aprender a ver con ojos de extrañeza lo que hoy me es cotidiano. El que yo considere que esto es gracioso, el que yo considere que tener este desayuno es normal, el que yo considere que en las negociaciones a lo mejor haga siempre un regateo y que a mí se me hace normal, tengo que aprenderlo a ver con ojos de extrañeza para ver cómo pueden resultar extraños para personas con antecedentes diferentes a los míos. Y como segunda tarea, debo de aprender a comunicarme de formas que no me son contingentes. Es decir, comunicarme en una lengua que no es la que la que me fue dada. Aprender a comunicarme con palabras que no son a las que estoy acostumbrado. Aprender a opinar de maneras en las que no estoy acostumbrado a opinar con mis círculos cercanos. Creo que esas son las dos tareas más importantes. Y a manera de conclusión, pues resta decir que la competencia cultural, que es el prerequisito para poder ejercer la diplomacia cultural, así como el dominio de otros idiomas, son, en definitiva, pilares esenciales para que podamos llegar al verdadero entendimiento global, a la colaboración y a la armonía. Nuestra tarea entonces es dejarnos llevar, aceptar que nuestro mundo es más diverso, aceptar que nuestra cultura no es el único filtro a través del que podemos ver el mundo y abrazar esa diversidad para comunicarme a través de esas fronteras. Porque cuando yo logre tomar una distancia de las cosas que me fueron contingentes y preguntarme a mí mismo, ¿qué puedo hacer con esto que me fue dado sin que yo lo eligiera? ¿Y qué cosas puedo yo elegir para volverme una persona culturalmente más competente? Entonces puedo comunicarme a través de las fronteras. Es entonces cuando puedo participar en un diálogo respetuoso. Solamente así es que puedo construir puentes y es que puedo empezar a sentir que me es útil este mundo interconectado y empezar a tomar ventaja de ello en lugar de verlo con miedo. Muchas gracias, maestro Ernesto Navarrete. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación a cargo del licenciado Mario Rivas. Es licenciado en comunicación por la UNAM FES-Acatlán, donde es profesor en las áreas de teoría de la comunicación, epistemología de las ciencias sociales e interculturalidad en las licenciaturas de comunicación, relaciones internacionales y enseñanza de lenguas extranjeras.
Ha participado como conferencista en congresos nacionales y coloquios, además de ser comentarista para la presentación de publicaciones con temas relacionados a la comunicación, la educación, las implicaciones de las nuevas tecnologías y la interculturalidad frente a la construcción de las identidades culturales. Ha colaborado como ensayista en diversas publicaciones académicas dentro de la máxima casa de estudios, además de ser coautor del libro La comunicación y sus encuentros creativos con la cultura y el arte por medio del texto Cajita de herramientas musicales, propuestas comunicativas desde un esbozo teórico histórico de la sonoridad. Asimismo, dirigió y escribió la revista electrónica Earthquaker, Rock y Letras. Y el licenciado Mario nos estará presentando más específicamente el tema la pertinencia de la diplomacia intercultural, la lengua entre la comunicación y la negociación internacional. Adelante, maestro Mario. Maestro Ismael, le agradezco mucho también felicitar al maestro Ernesto por la ponencia que nos acaba de hacer. Y bueno, más que nada comenzar con esta idea general. Cuando me llegó la propuesta de pensar en esta idea de diplomacia internacional, inmediatamente a mi mente vino, ¿qué es eso? ¿Es válido? ¿Se puede? ¿No se puede? Y a partir de estas reflexiones, como empecé a desarrollar esta ponencia que les quiero compartir, esta serie de ideas a partir de la idea de decir, es pertinente hablar de diplomacia intercultural. Y a partir de querer responder a esta pregunta, hacer un ejercicio quizá un poquito interdisciplinario, tratar de sumar algunas cosas para ver realmente si se puede llegar a este concepto o no. Y tratando de seguir un poquito la línea de lo que acaba de mostrarnos el maestro Ernesto, me gustaría hacer esta exposición. Entonces les voy a compartir mi pantalla con la presentación que preparé para el tema. No sé si ya se pueda ver esta. Ya se ve. Muchas gracias. Pues más que nada, me gustaría sobre todo iniciar con esta idea general. Sí, nos encontramos en un momento de emergencia a través de diferentes referentes culturales. Nos encontramos en un momento interconectado en el cual el desarrollo tecnológico y también la vinculación social, política, económica, de la que ya venía platicando el maestro Ernesto hace rato, nos habla precisamente de este aumento en el flujo de personas, esta movilidad que existe. Puede ser presencial como no presencial, puede ser física y no física. Estos procesos de lo que podríamos llamar como globalización, u otras voces hablan como mundialización, se encuentran precisamente en esta situación de encontrarnos con otras personas y que estas personas tienen otras referencias culturales o, como dice el maestro Ernesto, otras antecedentes culturales. Pues obviamente tenemos motores como el crecimiento personal, el querer tener un desarrollo profesional o quizá por situaciones de placer como puede ser el turismo, los viajes, conocer otras culturas, otros lugares, otros países, o quizá también una situación de necesidad que nos haga movernos de nuestro lugar, de donde nos encontramos tranquilos, seguros, hablando con nuestras personas, hablando con nuestras familias, hablando con nuestras comunidades, y que a lo mejor por diferentes circunstancias nos tenemos que mover. Y ese tenernos que mover nos conlleva, pues primeramente enfrentarnos con personas diferentes a las que con las cuales estamos acostumbrados. Y no solamente ello, quizá a lo mejor vamos a tener una situación de un choque, de una crisis, porque esta crisis puede estar vinculada con una situación de no tener las mismas ideas que nosotros, referencias, diferentes formas de pensar, diferentes a las de nosotros, pero además un idioma distinto al de nosotros. Bajo este contexto es como tenemos también a la enseñanza de las lenguas extranjeras, este requerimiento de aprender una lengua distinta a la de nosotros, este concepto que llamamos como lengua meta, de llegar a otra lengua y a partir de ella podernos comunicar, ponernos de acuerdo con otras personas desde niveles, desde lo más básico, de lo mínimo, algún requerimiento que tengamos, o quizá en otro tipo de procesos de mayor envergadura, de mayor importancia, en los cuales pues necesitamos llegar a una idea y ponernos de acuerdo. A partir de aquí, bueno, tenemos varios esfuerzos precisamente del ámbito internacional, el ámbito precisamente de organismos multilaterales, como podría ser la Unión Europea, que viendo esta necesidad y este requerimiento se han creado nuevos elementos o nuevos instrumentos para poder
tener este ejercicio comunicativo a partir de una lengua ajena a la propia. Y podemos hacerlo a través precisamente de algunos elementos que nos muestra, por ejemplo, aquí el marco común de referencia para las lenguas, el marco común europeo, en el cual a partir de aquí pues ya nos muestra ciertas ideas como se los muestro aquí en pantalla. Algunas ideas sobre todo a partir de competencias, es decir, de la adquisición de habilidades y de herramientas que las vamos a interiorizar y una vez interiorizadas podemos hacerlas parte de nosotros para nuestras actividades diarias. Y en estas actividades diarias a través de la lengua, a través de la expresión, pues tendríamos tres niveles muy importantes. El primero serían las competencias lingüísticas, pues estas características del léxico, la fonología, la pronunciación, la sintáctica y toda la construcción precisamente que tenemos de lo que entendemos inmediatamente en nuestra mente cuando nos llega la palabra lenguas. Sin embargo, más allá de ello, tendríamos que también hacer el desarrollo de competencias sociolingüísticas, es decir, de condiciones socioculturales de la lengua, condiciones a partir de las cuales vamos entendiendo ciertas convenciones sociales, cuándo puedo decir una cosa, cuándo no la puedo decir, el sarcasmo, la burla o la seriedad, cuándo puedo hablar, cuándo no puedo hablar, cuándo puedo intervenir, si me puedo reír, no me puedo reír. Son muchas situaciones a partir de las cuales también tenemos esta situación de cómo utilizar la lengua bajo ciertos contextos y tener la idea de la contextualidad. Pero finalmente tenemos otra competencia que serían las pragmáticas, es decir, las que llevamos ya a cabo directamente en el intercambio comunicativo, en el día a día, en esa interacción que tenemos con el otro. Y estas interacciones pueden cambiar por diferentes contextos. Y entonces, aquí es donde radica la importancia de la cultura. Quería yo hacer esta referencia de estos elementos precisamente para entrar al concepto de interculturalidad y entender que la interculturalidad podría ser algo más allá. Tenemos por lo menos tres ideas generales de lo que es interculturalidad. Esta idea primeramente de entenderla a lo mejor como una forma de manejar el conflicto, una forma de evitar el equivocarte, ¿no? El evitar tener un choque con otra persona. Y entonces buscamos estrategias y elementos para no generar problemas con alguien que habla diferente a mí y que piensa distinto a mí. Y esto podríamos verlo hasta desde un punto de vista de los que hablamos el mismo idioma. Ahora imagínense los que hablan una lengua distinta a la de nosotros con referentes distintos. ¿Cómo podemos tener una situación de irritación, de choque, de malos entendidos que pueda generar a lo mejor un problema mayor? Esta es una visión, pero hay otras visiones y otras visiones que han ido avanzando por lo menos en los últimos 30 años, en los cuales se ha ido desarrollando esta idea de la interculturalidad y conformando áreas de estudio. Y podremos verlo a través del área de la comprensión, es decir, desde estos enfoques hermenéuticos de las escuelas europeas, sobre todo de la escuela alemana, en donde entender esta lógica de buscar o propiciar encuentros, es decir, de localizar coincidencias, de encontrar quizá puntos a partir de los cuales tenemos un interés común y a partir de este interés común empezar a tratar de establecer mecanismos para el entendimiento. Entonces, entender a la interculturalidad quizá desde un punto de el encuentro. Pero hay otra tercera visión y esta tercera visión todavía da un paso más allá y sería precisamente el desarrollar realmente un ejercicio de diálogo entre las culturas, de un ejercicio de interacción, de comunicación a partir de construir cosas en común, que vaya más allá, no nada más a partir de los puntos de coincidencia, como el elemento anterior, el punto de vista anterior, sino ir más allá. Y este ir más allá requiere precisamente de otro tipo de habilidades. Esto sería en el contexto de la interculturalidad. Sin embargo, cuando reflexionamos en este concepto de diplomacia intercultural, aquí es donde ya nos metemos en algunos problemas y es lo que quisiera yo reflexionar. Ver o reflexionar hacia pensar, perdón, ¿qué podemos hacer con la diplomacia si realmente el ejercicio diplomático puede tener esta visión intercultural? Cualquiera de las tres anteriores que les acabo yo de comentar, se puede hacer, podemos y es válido hablar de diplomacia intercultural.
Y por eso les presento esto como las ideas generales son semejantes a las que comentaba ya el maestro Ernesto al inicio de su presentación, en donde tenemos esta idea de, bueno, ¿qué es la diplomacia? Primeramente tenemos que entender qué es lo que es y entenderlo como esta idea de, pues, varios principios objetivos que tiene este ejercicio de encuentro entre las naciones, que es esta primera idea, y que después, bueno, pues las naciones están conformadas por entidades, por institutos, por esta idea del Estado-nación, también por los individuos, también por las comunidades. Y entonces a partir de aquí, ver todas las posibilidades que puede tener el ejercicio diplomático. Y si nos vamos a lo básico, a la definición clásica que se ve, por ejemplo, en las relaciones internacionales, podríamos entender estas visiones de, pues, el reconocimiento ante los demás de un Estado, de una nación, de un gobierno, la defensa de los intereses propios, como también podría ser la interacción a través de la negociación para alcanzar acuerdos, para la construcción de agendas compartidas y a partir de aquí tener un trabajo. Obviamente, esta visión de la diplomacia pues viene con la conformación de nuestro mundo contemporáneo, quizá a partir de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos diferentes elementos, yo los tomo a partir de Gunther Dietz, una persona bastante especializada en este trabajo de la multiculturalidad e interculturalidad, y a la hora de hacer una reflexión sobre lo que es la diplomacia, ve que algunos de los elementos que puede formar parte de esta situación es lo que les muestro aquí en pantalla. Primeramente, la conformación de los organismos internacionales. Obviamente a la mente nos viene la idea de la ONU, esta idea de organismos que van a buscar la regulación, organización, mediación, integración de los procesos de interacción entre los distintos estados, nación. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya hay un requerimiento de un espacio y en ese espacio tener la posibilidad de entablar un diálogo, de entablar situaciones en las cuales se tienen que poner de acuerdo las naciones. Y aquí es donde tenemos esta idea de una primera posibilidad intercultural. Segunda, la conformación de las instituciones multilaterales o supranacionales. Con esto yo me quiero referir a la construcción de bloques de diferentes naciones en los cuales tienen intereses geopolíticos, económicos, sociales, militares, comerciales, y a partir de ahí, pues tienen ciertas situaciones de organización para poder actuar sobre ciertos requerimientos y, por qué no decirlo desde este punto de vista, actuar sobre el mundo. Entonces tenemos, no sé, el TLC, la PEC, la Unión Europea, la OTAN, diferentes organismos, pero desde este punto de vista de la multilateralidad, y a partir de aquí, bueno, son organismos que pueden ir a lo mejor quizá más allá de los intereses de una nación. Y fíjense entonces aquí cómo se suman diferentes posturas y referentes culturales integrados bajo ciertos objetivos y sobre esos objetivos tratar de incidir en este escenario mundial. Entonces, ya ahí es una segunda posibilidad. Tercera posibilidad o tercer punto de análisis de la diplomacia podría ser el establecimiento de economías nacionales basadas en las inversiones extranjeras, lo que nosotros normalmente llamamos como la conformación de las empresas multinacionales. Este desarrollo económico y este motor que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, que ha pasado, como lo decía Daniel Bell, sociólogo, hacer todo este análisis y ver cómo hemos pasado de las llamadas sociedades de producción de bienes y pasar a las sociedades de consumo de bienes y servicios. Y que esta transformación que hemos vivido desde el siglo pasado hasta nuestras épocas nos están llevando también a esta necesidad de entender diferentes formas de pensamiento que quizá podrían chocar o que por lo menos pueden ser diferentes a las que nosotros tenemos. Esta es una primera idea de la diplomacia. Alguna segunda idea, que es la general y la clásica que nos enseñan quizás en las escuelas de los ámbitos sociales. Sin embargo, también tendríamos que pensar que ha habido una segunda época dentro de la diplomacia y esto se acerca más hacia los conceptos que manejamos o queríamos manejar a partir de la interculturalidad y podría ser la diplomacia pública. Esta construcción mediática de la imagen de los estados, de las naciones, para el exterior como también a su interior, para adentro de sus propias fronteras, con la finalidad de definir sus objetivos en este escenario internacional. Obviamente esto lo pueden hacer a través de procesos comunicativos estrictos, es decir, pues tratar de informar a su nación como hacia el exterior situaciones específicas a través de un posicionamiento frente a una situación,
hacer un informe de actividades, reportar quizá un acuerdo con otra nación, con otro país, con otro grupo. Este tipo de ejercicios que tiene ya el trabajo diplomático, como lo conocemos actualmente. Pero no nada más eso. También hay ejercicios de programas de comunicación estratégica, es decir, crear ya específicamente proyectos de colocación de mensajes con intencionalidades específicas. Un poquito a lo que ya se refería el maestro Ernesto con esta lógica de una comunicación persuasiva, a partir de establecer y de definir posturas muy concretas por medio de campañas mediáticas, la construcción de una imagen pública, decir, este soy yo, esto es lo que hago, esto es a lo que me dedico y este es mi posicionamiento frente a X o Z situación. Aquí es donde se inscribe la lógica del soft power o el poder suave, planteado por Joseph Nye, en el cual tenemos no el uso de la fuerza, no el uso militar, sino este uso más bien de otro tipo de estrategias en donde tiene que ver la cultura, tiene que ver la comunicación, tiene que ver las expresiones, tiene que ver el arte, tiene que ver otro tipo de elementos en donde no se ejerce directamente una fuerza, vamos a decirlo así, física, sino más desde otro tipo de ámbitos psicológicos, de condicionamiento, de pensamiento a través de estos mecanismos. Y aquí vemos insertada a través del trabajo de la diplomacia pública. Sin embargo, en la actualidad, los internacionalistas no me dejarán mentir, para ellos lo que sí existe en la actualidad es una diplomacia cultural. Y esta diplomacia cultural está trabajada a través de esta lógica de construir políticas exteriores para el posicionamiento de las naciones, pero a través ya de un intercambio de manifestaciones culturales. Esta idea de compartir, de mostrar, para construir lo que también ya manejaba un poquito el maestro Ernesto con este concepto de la marca nación. Decir, esto es México, esto es Brasil, esto es Estados Unidos, esto es Corea, y a partir de ahí tener un posicionamiento también en el mundo, pero desde este punto de vista de las tradiciones, de las expresiones artísticas, de las creencias y también de los valores. Hasta aquí se queda este trabajo del concepto de diplomacia cultural, eh, en donde tenemos esta construcción de mundo por medio de compartir, de mostrar, de posicionarme a partir de lo que soy yo, es decir, de mi propia cultura. Hasta aquí estamos claros. Bueno, ¿y cómo le hacemos para saltar a este concepto de diplomacia intercultural? ¿Será posible llegar a esto? Ya el maestro Ernesto hablaba de estas ideas sobre qué es interculturalidad y esta visión de interculturalidad desde el punto de vista del respeto, de la tolerancia, de tratar de establecer ejercicios de interpretación y de comprensión del otro para que a partir de ahí se pueda generar realmente un beneficio, vamos a decirlo así, mutuo, sin tener esta situación de ejercer el convencimiento, de ejercer la fuerza y hacerlo por otros medios. Sin embargo, quizá tendríamos algunos problemas. La interculturalidad se ha generado y todos sus estudios se han generado más que nada hacia la comunicación interpersonal, a este ejercicio persona a persona, o quizá a lo mejor la expresión que yo tengo como individuo a un grupo de personas, pero cuando saltamos a la lógica de la comunicación intergrupal, a esta lógica de sociedades, comunidades, estados, nación, híjole, a lo mejor por ahí tendremos otro tipo de problemas. ¿Y por qué tenemos este tipo de problemas? Por algo que se le ha conocido como el juego de la comunicación internacional. Es decir, directamente en el trabajo diplomático no se maneja el ejercicio comunicativo a través de este juego de las personas y de los intereses personales o de grupo, sino de toda una nación, de todo un país, de un estado. Y por eso les estoy poniendo aquí esta expresión de qué se concibe como comunicación internacional. Me voy a permitir leerla para entender esta lógica. Es lo que ocurre entre las estructuras políticas, ya sea naciones y gobiernos, más que entre individuos. Frecuentemente se refiere a la comunicación de la diplomacia y la propaganda. Es la interacción entre personas influidas por la política, objetivos, necesidades, economías de las naciones involucradas. Esta forma de comunicación es altamente protocolizada y se lleva a cabo en situaciones de formalidad
y está determinada por el derecho internacional, el poder militar, los tratados internacionales, los acuerdos y la opinión pública, las agendas, como también lo comentaba hace rato. Entonces, ¿cómo hacer que pasemos a una interculturalidad, a un ejercicio comunicativo, si estamos por el otro lado amarrados bajo este tipo de protocolos, de formalidades dentro de lo que es este concepto de comunicación internacional? Es decir, los organismos internacionales funcionan bajo también ciertas ideas mínimas de trabajo que a lo mejor no son muy cercanas a la interculturalidad. Yo haría entonces 3 reflexiones para ir concluyendo con mi exposición. ¿Cómo se hace o cómo podríamos utilizar la lengua dentro de este ejercicio diplomático? ¿Cómo se usan las lenguas dentro de este ejercicio diplomático? Sí, protocolizado, pero que a final de cuentas sí se está empleando la lengua, y la lengua a partir de todos los referentes culturales que dependen de ella. Primeramente tendríamos esta idea, pues antiquísima, por eso les pongo esta imagen de la referencia de los procesos de encuentro entre los dos mundos y esta situación de los ejercicios de conquista que hubo en nuestro país y en toda la América Latina a través de este concepto. El primer ejercicio podría ser o el entendimiento del uso de traductores, de personas que se dedican precisamente a pasar de un idioma a otro para poder hacer el ejercicio de interactivo entre las dos naciones. Dependemos de una persona, ahora sí, toda una nación o todo un gobierno o toda una representación depende de una persona para poder expresar lo que quiere al otro grupo. Y esta lógica de los traductores trata de poner en comunicación o en entendimiento a las dos lenguas, a los dos idiomas, con todos sus referentes culturales. Entonces, ¿cómo se hacen todos estos ejercicios en donde sí tendríamos que realizar un ejercicio intercultural a partir de tratar de hacerle entender al otro lo que le quiero yo decir? Es decir, cuáles son mis contextos, cuáles son mis ideas, cuáles son mis intenciones al decir algo, al pedir algo, al negociar algo, en donde yo estoy en una interacción, ¿cómo le hago entender al otro lo que quiero? Y entonces uso mi propia lengua, pero al usar mi propia lengua voy a tener que utilizar a un mediador para que ese mediador pueda explicar esa misma idea en el idioma que tiene el otro. Entonces, esto podría generar muchos conflictos porque hay muchas ocasiones en que lo que se dice o lo que se piensa o cómo se concibe culturalmente una idea en una nación es muy diferente, ¿no? Conceptos a lo mejor como límites, fronteras, o a lo mejor juicios políticos, no sé, diferentes conceptos que se manejan en la diplomacia internacional, no se podrían manejar muy bien a través de las lenguas propias y hacérsela entender a otra lengua ajena. Entonces, por ahí tenemos una situación. La otra situación, la segunda, es que más bien ejercemos lo que decía el maestro Alfonso como una lengua franca, es decir, la utilización de una tercera lengua y que esta tercera lengua la usemos los dos países o los dos estados o las dos representaciones distintas a nuestras propias lenguas. Utilizamos una tercera para ponernos de acuerdo. Obviamente, con el paso del tiempo hemos tenido diferentes momentos en el uso de las lenguas. En el mundo antiguo pensamos a lo mejor en el griego, pensamos en el latín y cómo el empoderamiento del idioma fue generando esta posibilidad de que todos utilizáramos ese idioma para podernos poner de acuerdo o por lo menos ponernos en comunicación. Sin embargo, el establecimiento de estos idiomas, como puede ser el latín, puede ser el francés, puede ser hasta el inglés, en la actualidad, como ya lo mencionaba nuestro Ernesto, está bajo una lógica de posicionamiento, está en una lógica de geopolítica, está en una lógica de poder ideológico, de intencionalidad, poderes económicos. Entonces, pensar en esto nos genera otro tipo de situaciones que van más allá. Pasémonos al ámbito que nos interesa en esta ponencia, que es la cultura. Si yo voy a utilizar un tercer idioma, ¿cómo le hago para que todos mis referentes culturales sean mediados por esta lengua franca?
que en esa lengua pudiese tener toda la conceptualización y todas las referencias culturales que yo quiero expresar y cómo me expreso y cómo lo uso. Si uso este mediador, va a eliminar hasta cierto punto mi posición cultural. En un primer momento sí tendríamos un ejercicio intercultural, porque si yo estoy eliminando ciertos elementos propios, quizá quitando prejuicios, estereotipos, quizá me pueda poner de acuerdo con el otro. Yo estaría esperando que el otro hiciera exactamente el mismo ejercicio, pero tendríamos que entender que esta tercera lengua, esta lengua franca, también tiene un origen cultural, también tiene una cierta referencia cultural. Y aquí tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué en este momento el inglés es el idioma a partir del cual se generan los ejercicios de negociación internacional? ¿Por qué es el inglés el que utilizamos para comunicarnos? El día de ayer hubo una conferencia aquí que formó parte de nuestro coloquio SUAYET, en donde tuvimos una plática con embajadores que vinieron de Turquía, de Corea del Sur, de Indonesia, de México, de Turquía, y entre ellos hicieron toda su exposición en inglés. Ninguno de los países hablaba inglés, excepto uno que era Australia, que es su idioma original, pero su lengua natural. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo de nosotros a través del uso de esa lengua? ¿Por qué usamos esa lengua? Las referencias culturales que puede tener esa lengua pueden ser muchas, desde la situación económica, los desarrollos tecnológicos, desde la revolución industrial hasta la fecha, el posicionamiento y el poder del antiguo imperio británico y después este posicionamiento norteamericano, y cómo el inglés se ha convertido en esta moneda de cambio, vamos a decirlo así, para la expresividad y poder exponer ideas en el escenario internacional. Entonces, bueno, habría que reflexionar esto. El tercer elemento sería la mejor, quizá la posibilidad, pues, ¿por qué no?, de un tercer idioma que fuera distinto. Un tercer idioma que no tuviera quizá referentes culturales. Y entonces, pues tendríamos que inventarnos uno. ¿Y que creen? Que a finales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se inventó un idioma, precisamente con la intencionalidad de que sirviera de lengua franca. Y entonces, aquí tenemos la historia del Esperanto, esta creación con la intencionalidad de tener un idioma sencillo, un idioma bajo este mito de que fuera fácil de aprender por todas las lenguas, pero que no tuviese una referencia cultural o no necesariamente cultural. Pero nos volvemos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, quien vaya a utilizar este idioma sin cultura, de todos modos va a tener inferencia cultural. Es decir, nosotros como hablantes tenemos un bagaje cultural. Aunque utilicemos un idioma sin referencias culturales, nosotros vamos a estarle dando sentido, simbolización, significación a ese idioma. Y entonces, pues quizá el Esperanto se quedaría a través nuevamente de esta lucha cultural. En algún momento, a finales del siglo XX, por ahí se soltó el rumor de que a lo mejor podían presentarse la propuesta de usar el sánscrito. Sí, aquella lengua antigua de la India, hoy en día un poco en el olvido, y recuperar ese idioma también con la misma intencionalidad, porque era más sencilla en su trabajo, si no sintáctico, pero sí fonético, y bajo esta lógica de la facilidad, utilizarla. Ha habido muchos esfuerzos, ha habido muchas propuestas, pero a final de cuentas tenemos que las personas formamos parte de una cultura, formamos parte de un ejercicio identitario a través de ello, y entonces el uso de la lengua es un reflejo de ello. Yo con esto cierro mi exposición con esta idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Es posible que podamos construir este concepto de diplomacia intercultural? Quizá podremos entenderlo más bien como la aplicación o el uso de herramientas interculturales dentro del ejercicio de la diplomática, sobre todo en el ámbito ya estrictamente de la negociación internacional. Quizás sí también desde la diplomacia pública de cómo construyo un mensaje y cómo se lo muestro al mundo, no nada más a mi interior como política interior, sino como política exterior. Pero bueno, también tendríamos que pensarlo directamente ya en el ejercicio diplomático, en este ejercicio protocolizado que yo les comentaba hace rato.
Hay dos posibilidades. Una podría ser quizá la mejor no utilizar la comunicación persuasiva, como lo comentaba el maestro Ernesto, sino a la mejor tratando de evitar la agresividad del convencimiento, esta lógica quizá de, ¿cómo decirlo? De, de tratar de usar mis palabras para convencer al otro, pero pues a final de cuentas puede ser un manejo negativo, faccioso. Quizá a lo mejor tendríamos que utilizar otro tipo de ideas, a lo mejor por medio de la comunicación asertiva, esta habilidad comunicativa para establecer diálogos desde el respeto de la otredad, tratar de entender al otro, de saber qué es el otro, cómo funciona el otro y a partir de ahí poderle mostrar mis intenciones o tratar de plantear lo que yo quiero para que podamos juntos alcanzar un acuerdo. Ese es el objetivo principal de la negociación internacional. De esta manera evitaría esta lógica persuasiva, esta del convencimiento y quizá trabajar desde otro punto de vista. Y finalmente, quizá a lo mejor recuperar esta idea de la habilidad hermenéutica de la fusión de horizontes que propone Gadamer, desde el punto de vista de identificar coincidencias, puntos de encuentro para que a partir de ahí y por medio de un conocimiento mutuo podamos lograr nuevas cosas, independientemente de nuestras culturas, independientemente de ciertas tradiciones y valores, sí ver que requerimos ciertas cosas y que tenemos que ponernos de acuerdo para poderlas llevar a cabo. No quiero llegar yo al punto de vista de la comprensión, que es mucho que se maneja en la comunicación intercultural, porque ya la comprensión sería ponerme en el lugar del otro y entonces de esa manera me obligaría a quitar mi posicionamiento, a quitar este punto de vista que yo tengo frente al otro y quizá dentro del ámbito de la negociación internacional no sea lo mejor. Quizá tendríamos que trabajar más bien desde una lógica más bien de interpretar al otro, de tratar de entenderlo y a partir de su entendimiento y del mío, encontrar coincidencias a partir de las cuales podríamos nosotros ir trabajando. Esas serían las propuestas, sería un debate realmente bastante fuerte, sobre todo desde el ámbito diplomático, porque los internacionalistas nos podrían matar con este tema y decirnos, no es lo correcto, pero quizá desde el ámbito comunicativo, lingüístico, podríamos tener otro tipo de herramientas y crear realmente un ejercicio intercultural y obviamente interdisciplinario que nos permitiera hacer otro tipo de cosas. Muchísimas gracias, maestro Mario. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas para nuestros ponentes, ya sea que escriban algún comentario en el chat o pueden levantar la mano aquí en Zoom para poderles dar la palabra. Por lo pronto, me permito leer un comentario que tenemos en el chat de parte de Daira. Nos menciona, considero que en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la diplomacia y la interculturalidad se convierten en herramientas fundamentales para la construcción de relaciones pacíficas y prósperas entre las naciones. Sin duda, los procesos de comunicación intercultural son complejos y dinámicos y requieren de habilidades específicas por parte de los diplomáticos y otros actores internacionales. Entre estas habilidades se me ocurren, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, flexibilidad y sobre todo paciencia. Muchas gracias, Daria, por esta contribución. Eh, si alguien tiene una pregunta, por favor levanten su mano o la pueden escribir en el chat. Me permito leer otro comentario que nos comparten de parte de Angie. El uso de las lenguas y su interculturización promueve no solo el ejercicio económico de la globalización del comercio, sino que nos implica un esfuerzo de la práctica de la tolerancia, la pluralidad de ideas y sobre todo conocer la forma en que percibimos al mundo. Muchas gracias, Angie. Otro comentario de parte de Adolfo. Hoy día la era digital puntualiza las diferencias culturales y las redes sociales llegan a crear diferencias importantes entre culturas, lo cual puede ser un problema o un área de oportunidad. El problema es que ninguna autoridad da la importancia. Muchas gracias, Adolfo. Si alguien tiene alguna pregunta, los animamos a levantar su mano.
en esta ocasión que contamos con comunidad tanto de relaciones internacionales como del ICEL, seguramente también de Derecho. Queremos aprovechar que tenemos esta variedad de asistentes. Tenemos nuestro primer participante, Darius. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias, Mario, por tu participación. Tengo una pregunta. Principalmente tiene que ver con el entendimiento con el otro, ¿no? Sé que desde nuestra periferia o desde nuestra región siempre hemos entendido al otro, siempre hemos entendido a los medios dominantes occidentales, ¿no? El medio también entender un nuevo lenguaje para comunicarnos y conseguir este nuevo trabajo, ¿no? Pero en este ejercicio que hemos pasado casi varias generaciones tratando de comunicarnos con el otro y conseguir, digamos, este trabajo o mínimamente comunicarnos con el otro, pues sí, existe mucho sesgo informativo, ¿no? Y más ahora que nos abrimos a la nueva tecnología, o ya se abrió la nueva tecnología, pues vamos a tener una centralización de poder informativo. Mi pregunta es, ¿qué hacer ahora? ¿No? Seguir por ese camino, como tú lo manejas, entender al otro, para seguir en este camino, o ser más reaccionarios o más liberarnos de este sistema y empezar a interactuar con nuestras naciones dominantes para tener un sistema nuevo de comunicación y que lo que nosotros ahora somos periferia, podemos entender que los medios occidentales ahora sea una nueva periferia. No sé, es una pregunta al aire, no sé qué me quiera contestar el profesor. Muchas gracias. Tomo la palabra, Ismael. Adelante. Sí, muchas gracias, Darius. Hay muchas reflexiones, obviamente, sobre esta lógica de pensar en centro y periferia, ¿no? Y las lógicas de hegemonía, de dominación, de subordinación. Por ahí, el maestro Ernesto, como un servidor, hemos planteado un poquito de esta lógica, por ejemplo, del soft power o el poder suave de Joseph Nye, en el cual hay un gran debate sobre esta propuesta. Hace unas semanas tuve hasta la oportunidad de participar en una tesis, estar como sinodal de tesis sobre un trabajo sobre el tema. Y se abrió entre los profesores este debate. Decir, ¿cómo se comprende esta lógica? ¿Realmente el poder suave lo puede aplicar un país que no tiene hegemonía, que no tiene poder económico, político, social? ¿Sí puede participar de este ejercicio o no? Porque la propuesta que hace Joseph Nye, por lo menos en su texto de soft power como tal, él habla solamente de los países poderosos, habla de los países que militarmente son poderosos y de esa manera se establecen en el mundo y que ahora utilizan otro tipo de estrategias, entre las cuales está la difusión cultural, los ejercicios comunicativos, los medios de comunicación, las tecnologías y por ende la centralización de la información para decir qué información hay, qué datos hay, cómo los manejo, cómo los planteo. Sin embargo, hay otras posturas más actuales en las cuales sí piensan que a lo mejor pueden entrar en el contexto internacional otros países que tradicionalmente no son poderosos, que no son hegemónicos y que pudiesen hacer otro tipo de ejercicios a través precisamente de la difusión de sus manifestaciones artísticas, porque eso les permitiría tener por lo menos la construcción de su identidad propia y tener esta exposición hacia el exterior, por lo menos de su construcción como un posicionamiento, vamos a decirlo así. Quizá nos hemos quedado más bien desde un punto de vista a través de la marca nación, ¿no? Decir, bueno, esto soy yo, esto hago, esto pienso, esto tengo y lo oferto, ¿no? Pero más bien desde un punto de vista, y a lo mejor no quisiera que se me malinterprete, pero quizá a lo mejor mercantil, de venta, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de, pues esto soy, vengan, vayan a los museos, vengan a las playas, vengan a nuestros sitios, esta es mi comida, esta es mi música, esta es mi danza, y quedarse quizá en ese punto de vista. Pero a lo mejor desde este punto de vista de diplomacia intercultural, quizá ya más bien sería un posicionamiento como Estado-nación para decir, esta es mi sociedad, este es mi país, estos somos lo que somos y a partir de aquí
puedo sentarme a platicar contigo para construir ciertos acuerdos o para construir ciertos elementos de negociación. Obviamente, para eso también están los organismos multilaterales, ¿no? Comerciales, económicos, militares, que obviamente también ofrecen este posicionamiento frente al mundo, pero quizá desde la lógica intercultural pudiésemos tener por lo menos algunos principios de ejercicio de posicionamiento y, ¿por qué no?, también de apertura hacia el otro. Puede ser hegemónico o no hegemónico, pero sí por lo menos de tenerle el ejercicio de tolerancia, de escuchar al otro. La invitación sería de que este ejercicio lo pudieran hacer todas las naciones, más allá de su colocación política, económica y obviamente de poder. Esa sería la apuesta. Pero bueno, por lo pronto quizá un primer camino pudiese ser este posicionamiento que puedan hacer los Estados-nación. Bueno, me gustaría añadir algo, maestro Mario, si me permites. Creo que hay un fenómeno innegable en el contexto de diplomacia cultural, y es que sí hay países con recursos culturales que son ampliamente reconocidos, y no solamente reconocidos, sino consumidos globalmente, ¿no? Pues ahí tenemos a Estados Unidos. Nada más con la pura industria del entretenimiento, pues nos damos cuenta de cómo el hecho de que exista el poder económico hace que este ejercicio del soft power se vuelva en cierta manera una influencia a lo mejor desproporcionada dentro de las normas y de los valores internacionales. No podemos negar la influencia que existe gracias a esta industria del entretenimiento en las normas y los valores que vemos reflejados en nuestro propio país, y no dudo que no se noten en otros países. Es decir, esta influencia en normas y valores es definitivamente internacional. Esta es la reflexión crítica que tenemos que hacer, porque una cosa es la diplomacia cultural y otra cosa es la hegemonía cultural, que definitivamente es algo que moldea agendas globales, que definitivamente es algo que afecta la diversidad cultural, porque sí se presiona, aunque sea de la manera soft, a que otros países se adapten a normas y valores que no necesariamente reflejan sus propias identidades culturales. Creo que el peligro es cuando ya no se nota que esta influencia está siendo ejercida sobre países que no tienen este poder de que su cultura sea consumida. Y la reflexión mía iría sobre ese sentido, ¿no? Debemos de estar alertas ante ese peligro de que aceptemos como propio aquello que nos es impuesto. Es decir, abogaría por sí aprender a ver aquello que es extraño, pero no necesariamente verme obligado a aceptarlo, adoptarlo más que aceptarlo. Muy bien, muchas gracias, maestros. Y una pregunta más de parte de Guillermo. En el contexto de la situación entre Colombia y México, ¿qué consideran los ponentes que faltó, ya que son dos países con el mismo idioma y aún así surgió un conflicto en términos diplomáticos? Posiblemente no es sobre la diplomacia intercultural, pero es diplomacia al fin y al cabo. Así que, ¿qué tendrían que comentar al respecto nuestros ponentes? No sé si gustas empezar, Ernesto. No, adelante, maestro Mario, adelante. Okay. Pues bueno, a lo mejor quizá la pregunta se iba más referente porque es el tema de la semana, que ha de ser Ecuador. Quiero creer. Pero no importa. O sea, la idea sería más bien la lógica de decir cómo se puede desarrollar un ejercicio de interculturalidad a través de dos naciones que hablen el mismo idioma. En teoría, pues sería más fácil, sería más sencillo. Y no, yo creo que no, porque también tendríamos que implementar lógicas de qué es la cultura para cada Estado-nación. Quizá uno de los grandes errores que tenemos dentro de la enseñanza de la comunicación intercultural, cuando nos metemos en relaciones internacionales o nos metemos en la enseñanza de lenguas extranjeras o en la misma comunicación, creemos que la interculturalidad tiene que ver con esta división de fronteras, ¿no? Y no va por ahí. Quizá el gran mito dentro de la interculturalidad más bien tiene que referirse a
hacia el interior de los estados, ¿no? De cómo somos países multiculturales y a partir de ahí cómo hacemos este tipo de ejercicios más bien de reconocimiento y de entendimiento y de tolerancia y no quedarnos en la pluralidad nada más, sino realmente hacer ejercicios participativos. Bueno, esto es el interior. Al exterior también ocurre exactamente lo mismo, con otros estados-naciones que también hablan el mismo idioma que nosotros, pero no tienen la misma cultura. Quizá por la construcción del idioma, por la fonética, por la sintaxis, quizá hay elementos de coincidencia que te permitan entendernos. Pero bueno, pensemos en ámbitos, por ejemplo, sociales, culturales, políticos, hasta religiosos, económicos, en que el hecho del uso de una palabra pueda generar conflicto entre las naciones. Veamos ahorita este ejemplo de México-Ecuador con la palabra asilo político o el asiliado político. Están en conflicto. Las dos naciones están peleándose por esa situación. Más allá de la reprobable entrada del ejército y de la policía ecuatoriana a la Embajada de México, más allá de eso, parte del problema, una de las tantas aristas de este problema estaba en esta figura de el asilo político. Y esto fue un gran debate en la OEA hace unos días. Precisamente porque se estaban peleando México y Ecuador por la conceptualización. Y imagínense lo que les comentaba, dentro de los organismos internacionales hay protocolos de funcionamiento, en donde el derecho internacional trata de ser lo más claro posible para poder dirimir diferencias entre los países, precisamente por sus referencias culturales. Entonces, precisamente, el hecho de tratar de definir ciertos conceptos dentro del derecho internacional permitiría por lo menos dirimir los problemas. Sin embargo, fíjense lo que está pasando con países que hablan el mismo idioma y que están discutiendo sobre el tema, en donde se meten ya sobre situaciones ya jurídicas, legales, y empiezan a debatir sobre el tema. Ahora pasémoslo a otro idioma. ¿Qué es lo que pasa cuando dos países de dos idiomas distintos se encuentran con este tipo de situaciones? Y entonces, ¿cómo le hacen para tratar de explicar su posicionamiento? Uso mi propio idioma con todas las representaciones, con todas las simbolizaciones, con todo lo que las significaciones que están en mi idioma para tratar de expresar algo que yo no estoy de acuerdo frente a lo que piensa el otro. Entonces es muy complicado. La propuesta de esta lengua franca es precisamente tratar de ir zanjando este tipo de situaciones, pero habría que entender desde la perspectiva intercultural que no se puede desprender de la cultura. Los hablantes no se pueden desprender ni de su cultura ni de la propia lengua que está construida desde un referente cultural. Entonces, por ahí sería mi reflexión, entenderlo desde esta visión y que, bueno, quizá el ejercicio de tolerancia, el ejercicio precisamente de escuchar al otro y de saber por qué lo piensa de esa manera diferente a mí, pudiese ser quizá un inicio para poder empezar a tratar de arreglar ciertos problemas y de empezar a alcanzar algunos acuerdos. Sí, en ese sentido, yo creo que más que decir qué es lo que falló si hablan el mismo idioma, pues más bien creo que dado que ambos países comparten el mismo idioma, eso se puede aprovechar para facilitar una comunicación clara y directa, ¿no? O sea, compartir el idioma creo que es la ventaja para poder simplificar la logística de la comunicación. En ese sentido, la diplomacia intercultural, como la hemos expuesto en este espacio, no creo que tenga que ver con la imposibilidad de que el conflicto suceda, sino más bien con el hecho de que interiorizar algunas tareas nos permite tener estrategias para resolver el conflicto, ¿no? En este sentido, creo que el diálogo restaurativo es mucho más fácil cuando se comparte el idioma, ¿no? Creo que cuando puede ser mediado por una parte neutral y cuando el diálogo se enfoca no nada más en abordar el incidente, sino también en explorar las causas que llevaron a la crisis, eh, como lo mencionaba yo en la ponencia, siempre tomando una distancia crítica del hecho, es lo que puede hacer que se restablezca la comunicación, lo que puede hacer que se entiendan las perspectivas del otro y lo que permite que se busque una base para el entendimiento mutuo. Muchas gracias, profesores. Con esto concluimos esta conferencia. Agradecemos
sobremanera a nuestros ponentes Ernesto Navarrete y Mario Rivas por esta presentación que nos ayudó a reflexionar sobre la importancia de conocer otras formas de vida y reconocer sus elementos esenciales para lograr una mejor interacción. Esperamos que puedan acompañarnos en los próximos eventos de este coloquio Suayet 2024. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.